Grammatik Compact, Nebensätze mit seit oder seitdem und bis. De lo que vamos a hablar va a ser de dos oraciones subordinadas, que son seit o seitdem y bis. Pues primero empezar por qué está poniéndonos entre paréntesis el dem, ¿no? Sería la primera pregunta que quizás resaltaría. Ambas formas son posibles. Seit solito también nos lo encontramos como la preposición desde. Quedamos que seit también puede ser no nada más preposición, sino también puede ser conjunción, que es la subordinada. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Quizás ahorita no sea tan relevante, pero para dar un ejemplo, como preposición sería, tenemos seit y después tenemos una palabra en específico. En este caso tendría que ser una fecha. Por ejemplo, es muy típico encontrar en las marcas, por ejemplo, este tipo de leyendas. Seit 1969, para decir desde este año. Ese es cuando está funcionando como una preposición. Aquí podríamos tener más palabras en medio de la oración. Por ejemplo, yo trabajo desde, o esta empresa trabaja, todo eso sería parte de la misma oración y esto solamente sería un complemento. Eso es nada más para hacer la diferencia entre seit como preposición y seit como conjunción. Seit como conjunción o seitdem, decimos que es lo mismo, significa desde que. Y después ya no va a tener una información en específico o una cosa en específico, va a tener toda una oración. Por ejemplo, desde que te conozco, seit ich dich kenne, desde que yo te conozco. Esto es una oración subordinada. Quiere decir que no está completa, le hace falta otra información extra, que es la información principal. Desde que te conozco, ¿qué? Si escuchamos nada más desde que te conozco, va a hacer falta algo. Por ejemplo, desde que te conozco, me gustas, ¿no? Por ejemplo, seitdem o seit ich dich kenne, mag ich dich, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una. La otra que vamos a ver va a ser, esta vez también, bis tiene tanto preposición como conjunción. Como preposición significa hasta el día de hoy. Bis heute, y ya puedes agregar cualquier cosa. Acuérdense que eso como preposición nada más es un complemento de una oración, pero como conjunción va a presentar ahora una idea completa, una oración completa. Por ejemplo, hasta que tenga tiempo, no podremos vernos. Por ejemplo, bis ich Zeit habe, können wir uns sehen. Nos podemos ver. Können wir uns sehen. Son conjunciones, quiere decir, va a introducir ahora una idea completa. Dice, lesen Sie die Nachricht noch einmal und ergänzen Sie die Sätze und die Regeln. Dice la Nummer eins. Ich sitze jeden Tag über meinen Büchern und am Laptop, seitdem ich meine Masterarbeit schreibe. O sea, todos los días me siento, literalmente dice, sobre mis libros. Dice, y frente a la computadora, esto sí es literal. Es la oración principal, pero ya después viene la subordinada que dice, desde que yo escribo mi trabajo de maestría, o bueno, mi tesis de maestría. Entonces, nuevamente, si tuviéramos nada más esta partecita, desde que yo escribo mi tesis de maestría, nos hace falta una oración principal, ¿no? Es por eso que esto es una oración subordinada. Vamos a ver la segunda. Para ella hay que checar el texto también. Dice, war ich bei keinem Arzt mehr. Entonces buscamos aquí esta parte. Aquí dice, ich war bei keinem Arzt mehr, seitdem mein alter Hausarzt in Rente ist. O sea, yo ya no tuve ningún doctor o ya no estaba en consulta con ningún doctor desde que mi viejo doctor de cabecera, mi doctor de casa, fue a renta, o sea, quedó en pensionado. Como tenemos la oración principal acá, ¿cómo sabemos que es principal? Porque no tiene la subordinada. Por esa razón, dice, yo ya no estoy con ningún doctor. Tenemos que completar entonces desde que mi doctor, seit mein alter Hausarzt in Rente ist. In Rente ist. Ahora sí ya tenemos. Desde que mi doctor, mi antiguo doctor de cabecera se pensionó,
ya no tuve ningún doctor más, o ya no estuve con ningún doctor más en consulta. Y vamos a completar la última que dice, dauert es noch 2 Wochen. Es dauert noch 2 Wochen, o sea, eso aún va a durar 2 semanas, bis ich hingehen kann, hasta que yo pueda ir. Entonces aquí ya tenemos la oración principal, lo sabemos porque no tiene subordinada. Dice, aún dura 2 semanas, entonces aquí vamos a poner la subordinada. Bis ich hingehen kann, bis ich hingehen kann, hasta que yo pueda ir a ese lugar. Así quedaría. Una duración, eine Dauer von einem Zeitpunkt bis jetzt. El número uno implica una duración desde un punto en el tiempo, en el pasado, hasta el día de hoy. Dijimos que eso era desde qué. Por lo tanto, esto va a ser seit o seitdem. La número dos dice una duración, eine Dauer von einem Zeitpunkt bis zu einem späteren Zeitpunkt. Entonces es una duración desde un punto de tiempo hasta un punto de tiempo en el futuro. Eso va a ser un hasta, que sería la oración hasta que yo pueda ir en el futuro. Aún va a tardar 2 semanas. Bueno, este tema no es tan nuevo para esta clase porque ustedes ya vieron oraciones subordinadas antes, pero repetimos brevemente. Una oración subordinada no puede estar sola porque no nos dice nada. Es como si digo, hasta que yo pueda ir. Sí, hasta que yo pueda ir, ¿qué? Falta una oración principal. Entonces, esa oración principal vamos a tenerla que anexar, sea antes o sea después. Da igual, podemos ponerla antes o después, es cuestión de estilo, de cómo se escucha. Por ejemplo, en español, hasta que yo pueda ir, todavía va a durar 2 semanas. O todavía va a durar 2 semanas hasta que yo pueda ir. Es lo mismo. Entonces, sabiendo esto, sí necesitamos saber una regla. Va a depender ahora de si ponemos primero la principal o primero la subordinada, cómo vamos a estructurar las cosas. La subordinada no se va a alterar. La subordinada va a tener su conjunción, va a tener después todos los elementos de manera normal, es decir, el verbo principal va a ir hasta el final. O sea, aquí está empezando con sujeto, después sigue un complemento y el verbo lo mandó hasta el final. Si poníamos antes la oración, pasaba lo mismo. Seitdem ich meine Masterarbeit schreibe, y ya después la principal. Pero ¿qué quiere decir? La subordinada no la alteramos. La que va a cambiar va a ser la principal. Si la principal es la que inicia la oración, va a quedarse igual, eso sí. Por ejemplo, aquí. Ich sitze jeden Tag über meinen Büchern und am Laptop, ya después la subordinada. Pero si la volteáramos de lugar, si pusiéramos primero seitdem ich meine Masterarbeit schreibe, después tendríamos que poner obviamente la principal porque no podemos carecer de ella, pero en ese caso la principal tendría que empezar con el verbo y seguir con el sujeto. De modo que esta oración subordinada que está aquí sería una especie de posición uno virtualmente hablando, por decirlo así, nada más para un mnemotécnico, para aprenderlo. Y la posición 2 ya sería el verbo, ¿no? O sea, aquí pondríamos sitze, después tenemos la regla de oro que dice que verbo y sujeto van juntos, así que aquí pondríamos ich y continuaríamos con todo el demás complemento. Seitdem ich meine Masterarbeit schreibe, sin cambios, sitze ich jeden Tag über meinen Büchern und am Laptop. Vamos a ver las siguientes. La siguiente, por ejemplo, empieza con la subordinada. Ahora, como empezamos con subordinada, la principal empieza con verbo. War ich bei keinem Arzt mehr. Ya no tuve ningún doctor más, ya no estuve con ningún doctor. Y si le invirtiéramos, la principal quedaría normal. O sea, ich war bei keinem Arzt mehr, seitdem mein alter Hausarzt in Rente ist. Por último, para comprobar esto de las posiciones, tenemos otra vez la subordinada al principio, por lo tanto, la principal empieza con el verbo y luego le sigue el sujeto. O sea, bis ich gehen kann, coma, muy importante entre subordinada y principal, dauert, verbo, es, sujeto, noch 2 Wochen. O invirtiéndola, es dauert noch 2 Wochen, bis ich hingehen kann.